Bueno, aquí estamos ahora. Vamos a ver las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Algunos le llaman movimiento rectilíneo uniformemente variable. Gráficas básicas, de las dos gráficas básicas con las que estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, que es distancia contra tiempo. En el primer movimiento nos sale una recta y por eso hablamos de distancias iguales en tiempos iguales. Cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, nos sale algo que parece una media parábola. Y en esta observamos que aquí tenemos una velocidad, aquí tenemos otra velocidad, aquí tenemos otra velocidad. Para analizar esta curva, la tenemos que pasar a la gráfica de velocidad contra tiempo, en donde, como la variación de velocidad es uniforme, nos genera ahora una recta. Nos genera ahora una recta. Nosotros pasamos esta gráfica a este tipo y lo que nos genera una recta que ya sabemos que tiene una parte que le vamos a llamar la pendiente, pero aquí la pendiente le vamos a llamar aceleración. Aceleración. Ok, y ya sabemos que la pendiente es la variación de las y entre la variación de las x. Aquí va a ser la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Y esa es la definición de aceleración. Para pasarlo, para ponerlo con un punto inicial y un punto final, sería velocidad final menos velocidad inicial entre t, si hacemos que t0 es igual a 0, es decir, empezamos en un tiempo 0 que empiece a correr. Y esta es nuestra ecuación principal para el movimiento rectilíneo uniforme. No vamos a ver deducciones, nada más esta porque es de gran importancia. Y para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pues hay una serie de fórmulas que debemos de manejar. La primera es esta, dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre t, que es la principal. Luego vienen 4 más, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Luego dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por d. Una siguiente ecuación dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Con estas ecuaciones podemos resolver todos los problemas de movimiento, o la mayoría. No me he encontrado ninguno que no pueda, pero la mayoría de los problemas. Hay una nueva ecuación que nos ayuda, y si nos damos cuenta, fíjate, partimos con una velocidad que puede ser menor y llegamos a una velocidad mayor, pero como el cambio de velocidad es progresivo, no es brusco, podemos entonces hablar de una cosa que se llama velocidad media, y la velocidad media va a ser la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Es decir, no siempre vamos a la misma velocidad que el inicio, ni siempre vamos a la misma velocidad que el final. Entonces podemos hablar que existe una velocidad media que nos puede ayudar para utilizar esa ecuación que nosotros utilizamos, donde dice que distancia es igual a velocidad media por tiempo. Este nos puede ayudar junto con esta para encontrar la distancia que recorre en un movimiento de este tipo. Correcto. Este es un problema clásico. Dice, un automóvil acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos. Calcular su aceleración. Entonces, la velocidad inicial es v0, es 0, porque parte del reposo. La velocidad final es igual a 100 kilómetros por hora, pasado a metros sobre segundo, es 27.7 metros sobre segundo, y el tiempo es 5 segundos. Nuestra fórmula básica dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre t, y dice aceleración es igual a velocidad final, que es 27.7 menos 0 entre 5, me da 5.55
metros sobre segundos. Ok, y bueno, pues vamos a calcular cuánto recorrió este móvil en ese tiempo. Vamos a utilizar la fórmula de velocidad media. Tenemos velocidad final 27.7 más 0, que es la velocidad inicial, entre 2 me hace 13.85. Entonces, distancia es igual a velocidad media por tiempo, que es 13.85 por los 5 segundos, y me da 69.25 metros. ¿Correcto? Fíjate, con esta información desde la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, podemos calcular la distancia y la aceleración que sufre el móvil. ¿De acuerdo? Fíjate que supongamos nada más, supongamos que ahora el móvil viaja a 100 kilómetros por hora, se aplican los frenos y llegamos al reposo, es decir, a la velocidad final igual a 0. Entonces nada más cambiaría esto y el tiempo, si no lo quisiéramos mover, no lo moveríamos. Entonces, al aplicar mi fórmula de velocidad final, que en este momento sería 0, menos la velocidad inicial, que es 27.7 metros sobre segundo, aquí lo único que sucedería es que la aceleración sería la misma, pero sería negativa, que es una de las primeras cosas que surgen cuando veo yo aceleración. Cuando acelero es positivo y cuando freno es negativo. Bueno, vamos a ver una variante del movimiento rectilíneo uniforme conocido como tiro vertical. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, le aplicamos una velocidad inicial diferente de 0, y entonces el cuerpo sube, y en algún momento encuentran que la velocidad final es igual a 0, cuando el cuerpo queda suspendido en el espacio y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ok? Y entonces vamos a ver con nuestras fórmulas cómo vamos a analizar el tiro vertical. Nada más vamos a hacer una serie de cambios. Fíjense, la A la voy a convertir en G, la A la voy a convertir en G, y la D la voy a convertir en H. La voy a convertir en H. Y como lo que estoy utilizando como clave es que la velocidad final es igual a 0, entonces voy a utilizar estas ecuaciones donde estoy localizando la velocidad final. ¿Correcto? Entonces tomo la primera y dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más G por T. Ya hice el cambio. Y entonces la velocidad final es igual a 0. Entonces puedo despejar la T. La velocidad inicial está positiva, pasa a negativa, y la G va a pasar multiplicando. Entonces dice, el tiempo en que tarda en llegar a la parte más alta del movimiento va a ser igual a menos B0 entre G. Ok, tomamos la segunda, donde tenemos velocidad final al cuadrado. Dice, velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la A se convierte en G y la D se convierte en H. Ya tenemos nuestra ecuación convertida. Nuevamente la velocidad final se hace 0, entonces yo voy a despejar H y me queda que H va a ser igual a menos B0 al cuadrado sobre 2 veces G. Como tenemos este signo menos, yo pensaría que la ecuación me va a quedar, el resultado me va a quedar negativo, pero no es cierto, porque la G siempre va a tener un valor de menos 9.81. ¿Por qué? Pues porque es un factor que siempre afecta en la dirección hacia abajo, es decir, siempre va a ser negativa. ¿Correcto? Entonces, cuando yo divido negativo entre negativo, el tiempo me va a dar positivo. Y aquí, cuando yo aplico negativo entre la negativo de la G, me va a dar negativo entre negativo, me va a dar positivo. ¿Correcto? Pues así sería un problema de este tipo, con estas dos ecuaciones. Simplemente me crean un nuevo concepto. Como ya tardamos tiempo en subir, vamos a tardar el mismo tiempo para que la partícula caiga.
Entonces me genera el tiempo en el aire, y el tiempo en el aire va a ser 2 veces t. Entonces hablamos de tres conceptos que son tiempo en llegar a la parte más alta, altura. Algunos le ponen aquí como altura máxima. Bueno, nosotros la vamos a conocer como h. Y tiempo en el aire, que es el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar. Luego también podemos seguir o darnos la altura a la que podemos encontrar el cuerpo en cualquier momento utilizando esta ecuación de distancia. Ya sabemos que se convierte en h. H va a ser igual a v0 por t. Bueno, vamos a ponerlo. Suponemos que tenemos nuestra partícula aquí a la mitad del camino y entonces nos preguntan la altura. Entonces la altura va a quedar definida por h es igual a v0 por t menos gt cuadrada sobre 2. Este término, conforme va transcurriendo el tiempo, se va a hacer cada vez más negativo, y va a contrarrestar esta velocidad que, conforme va subiendo, se va a hacer cada vez menor por este factor. Va a llegar un momento que la velocidad por el tiempo va a ser igual a este factor y va a quedar detenido el cuerpo. Inmediatamente después, el cuerpo va a empezar a caer y va a tener una velocidad final hacia abajo. ¿Y cómo puedo calcular la velocidad final? Pues con la misma ecuación. Dice velocidad final es igual a velocidad inicial menos gt, a gravedad por tiempo. ¿Ok? Considerando que la velocidad inicial puede ser desde este momento o puede ser cuando llegas a la parte de arriba. Ya dependerá de cada uno de nosotros cómo lo tengamos. Entonces la altura me la da esta ecuación y la velocidad final me la da esta ecuación en cualquier momento del proceso, que son las mismas que me vienen rigiendo mi movimiento. Cuando utilizo esta, cuando yo quiero el tiempo que tarda en llegar, y cuando utilizo esta, pues cuando quiera la altura máxima a la que llegue el cuerpo. ¿Ok? Bueno, esas son las ecuaciones que yo necesito. Vamos a ver si hacemos. Este es un problema clásico. Dice, un cuerpo es disparado con una velocidad de 50 metros sobre segundo verticalmente hacia arriba. Determine la altura máxima a la que llega y el tiempo que tarda en el aire. ¿Ok? Pues empezamos con nuestro problema. Dice que t es igual a menos b0 entre g. Metros sobre segundo entre 9.81, también negativo para que nos dé, y esto nos da un tiempo de 5.09 segundos. Como lo que me piden es el tiempo en el aire, es igual a 2 veces t, que va a ser igual a 10.19 segundos. Es decir, en 10.19 segundos sube y baja el cuerpo, llega a la posición original. Correcto. Ahora para la altura ya la tenemos. H es igual a menos b0 al cuadrado sobre 2 veces g. Esto me va a dar menos 50 al cuadrado entre 2 por 9.81. Ya no me preocupo por los signos, ni siquiera se los voy a meter a la calculadora. Me va a quedar positivo y eso me queda 127 metros de altura, lo que puede lograr este cuerpo que es disparado a 50 metros sobre segundo. ¿No? Adelante entonces. Otro caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la caída libre, es decir, yo tengo un cuerpo, lo cual lo suelto desde una altura h y va a tardar en caer un tiempo t. El cuerpo va a ir acelerando siempre hacia abajo porque es atraído por la fuerza de la gravedad y va a tocar en el piso en un momento dado. Entonces me van a servir estas mismas ecuaciones, nada más que ahora voy a tomar esta. Ya saben, la D se convierte en H y la A se convierte en G. Entonces me queda que H va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más gt cuadrada sobre 2.
Aquí ya tengo mi ecuación básica con la que voy a trabajar. Y ahora, como es caída libre, la velocidad inicial va a ser igual a cero. Entonces ya se transforma fácilmente mi ecuación y nos dice que la altura está dada únicamente por la gt cuadrada sobre 2. Si en el caso de que no me dieran la altura y me preguntaran el tiempo, pues nada más necesito ahorita despejar. Entonces este 2 pasa, dice 2h es igual a gt cuadrada. Pasando la t de este lado, dice que t cuadrada va a ser igual a 2h. La g está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el tiempo va a ser igual la raíz cuadrada de 2h entre g. Y ahora aquí ya depende qué es lo que me pregunten. Si me dan el tiempo, puedo calcular la altura, y si me dan la altura, puedo calcular el tiempo. Otra cosa que me pueden preguntar es la velocidad con la que viaja en cualquier instante, pues estará dada por mi ecuación que yo tengo aquí. Dice velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración por el tiempo. Con haciendo el cambio de la g, entonces me va a decir que la velocidad de mi cuerpo va a ser igual o solo va a depender de la gravedad por el tiempo. Siempre va a ser negativa porque al ir hacia abajo, la velocidad siempre me va a quedar negativa. Como g es menos 9.81, ya nada más depende cuánto tiempo esté cayendo. Cuánto tiempo esté cayendo, ¿correcto? Vamos a ver un problemita. Dice, un cuerpo se suelta de una altura h desconocida y tarda 5 segundos en caer. Determine la altura y la velocidad con la que se impacta con el suelo. Determine la altura con de la que fue soltada. Ok, tengo mi ecuación para la altura. Dice que la altura es igual a gt cuadrada sobre 2. Entonces esto va a ser igual a menos 9.81 por el tiempo, que son 5 al cuadrado entre 2. Esto me da una altura de menos 122 metros. ¿Por qué me da negativo? Pues porque estoy desde la parte de arriba, y las longitudes las voy a medir hacia abajo. Entonces son negativas, no me debe de espantar esto. Y para la velocidad final, dice velocidad final va a ser igual a menos g por t. Entonces 9.81 por los 5 segundos que dura el movimiento, y entonces me va a dar menos 49.5 metros sobre segundo. Y ahí está listo mi problema. Este es un problema típico que yo puedo resolver rápidamente. La dificultad de este movimiento entonces radica en recordar mi ecuación, poder hacer los cambios que son d por h y a por g, y recordar que g siempre vale 9.81. Planteo mi ecuación, hago mis despejes y ya no me necesito saber ninguna otra fórmula para poder obtener mis resultados de caída libre. Muchas gracias. Adelante.